Capítulo 5. Un fantasma. El día que conocí a Lee Marlowe, estaba en una fiesta con Rose y Natalie, nuestra otra compañera de piso, que ahora vivía en Corea del Sur. Fue un montón de gente del mundo editorial. Aunque no era un encuentro del sector, había autores, editores, unos cuantos ayudantes y agentes literarios. Era para celebrar algo, pero por más que lo intentaba no era capaz de recordar qué. Al final, las fiestas y las presentaciones de libros, y los bares selectos, y los restaurantes en azoteas y los pisos lujosos de Midtown se me mezclaban en la cabeza. Yo agarré a Ross por el brazo y la acerqué a mí. ¡Qué fuerte! A las 4, Vans rojas. Ya te dije yo que se podía venir en Converse. Pero los Louis Vuitton que llevas te hacen un culo increíble, replicó. No me siento los pies, Ross, me quejé, envidiando al tío que llevaba las Vans. Entonces se volvió y me quedé sin aliento. Oh, estaría más guapo con un buen par de mocasines de Gucci. Eso suena muy pretencioso. Lo dice la chica que lleva los mejores Louis Vuitton de su mejor amiga. Me has obligado tú, inclinó la cabeza. Y no me arrepiento lo más mínimo. Yo, en cambio, sí que me arrepentí unas horas más tarde, cuando mis pies pasaron del entumecimiento al dolor penetrante. La fiesta era en un piso lujoso de Midtown y, mientras la mayoría de la gente estaba en el salón o en el balcón, yo me había ido renqueando hasta la biblioteca. Me había hundido en el sillón de cuero que había costado más que mi matrícula en la Universidad de Nueva York y me había quitado aquellos Louis Vuitton de un valor incalculable. Nunca había sentido un alivio mayor en mi vida. Me recosté en el cuero blando, cerré los ojos y disfruté del silencio. A Ross le encantaban las fiestas, la energía, el griterío, la gente. A mí esas cosas me gustaban a veces, en ocasiones especiales, en conciertos o en la Comic Con, pero no había nada como el silencio de una biblioteca entrañable. Veo que no soy el único que anda buscando un poco de tranquilidad, dijo una voz animada que venía del otro lado de la estancia. Se me abrieron los ojos de golpe y me incorporé en el sillón, y entonces vi al hombre de las Vans sentado en una de esas absurdas escaleras de estantería con la autobiografía de no sé qué poeta muerto entre las manos. Era como una escena de la típica comedia pastelosa de los 90, con el haz luminoso entrando a través de las cortinas de terciopelo oscuro y pintándole la cara con ángulos de luz de luna pálida. Yo sentí que me ruborizaba incluso antes de reparar en lo pintoresco que parecía. Fueron sus ojos, creo, cuando me miró. El mundo que nos rodeaba se emborronó. Yo solo lo veía a él, y él solo me veía a mí, y me vio de verdad. Me pareció uno de esos momentos sobre los que escribí en las novelas románticas. Esa sensación de que el destino te llama, cuando las almas gemelas se encuentran, y tuve la certeza absoluta que yo era la excepción a la norma. Reparó en mis tacones abandonados al lado del sillón. ¡Qué atrevida! Quitándote los zapatos en casa de un desconocido. Eso no son zapatos, son instrumentos de tortura, repuse, sintiendo que me ponía rígida, a la defensiva, y no tendría que molestarte. Los estudió. Parecen bastante puntiagudos, perfectos para acuchillar a un hombre solo en una biblioteca. La chica rubia guapa con los Louis Vuitton en la biblioteca privada sonrió. Nadie se lo esperaría. Entrecerré los ojos. Estamos tonteando o jugando al cluedo. Hizo eso que hace alguna gente a veces de pasarse la lengua por los dientes, por debajo de los labios para esconder una sonrisa. ¿Tú qué Marlowe? Una mujer alta con el pelo pelirrojo, casi rubio, entró dando pasos largos a la biblioteca con bebidas en las manos y rompió el hechizo con su suave voz melosa. Yo aparté la vista deprisa, mirándome los pies descalzos mientras él la saludaba. Por fin te encuentro. Pensaba que te había dejado hablando con el director editorial de Elderwood. Intenta tú mantener una conversación con ese tío, contestó el hombre de las Vans rojas y aceptó una de las bebidas que le dio la mujer. He tenido que hablar con seres peores, dijo ella. Lo cogió por la solapa del abrigo y tiró de él.
Vamos, todavía queda mucha gente por conocer. Me pregunté quién era. Su novia, tal vez, prometida. Era guapa, con el flequillo recto y una chaqueta amarillo chillón combinada con unos pantalones de cintura alta y cuadros escoceses. Más tarde descubrí que era su editora adjunta antes de que él se fuese de Fawkes, donde había estado escalando posiciones desde hacía años. Si el hombre de las Vans rojas se hubiese ido con ella, las cosas habrían sido muy, muy diferentes, pero se volvió para mirarme con una sonrisa escondida en la comisura de los labios y dijo: «Ahora salgo». «Uf, vale», dijo ella mientras reparaba en algún invitado que estaba en el salón. «Ay, Dios, es él, es el escritor. Señor Brown», lo llamó, volviendo a toda prisa hacia la multitud. Y entonces volvimos a quedarnos solos. Él observó cómo se iba la mujer. Dejó la bebida en la estantería de caoba. Esa tendría que haber sido mi primera señal de alerta. La desconsideración descarada por los libros de otra persona, y vino hacia mí. Yo sentí que se me estrechaba el pecho. No estaba segura de si prefería que me dejase sola con mis pies doloridos o que se quedase. Entonces empezó. «¿Tienes algún sitio al que ir esta noche?» «Aquí», se rió por la nariz. «¿Algún otro sitio?» Ladeé la cabeza. «¿Me estás pidiendo algo?» «¿Me estás diciendo que sí?» Arqué una ceja muy puntiaguda. Era el tipo de arco que un periodista calificaría de refinado si se sentara a escribir su perfil para GQ. Tendría que haberle dicho que se fuera. Tendría que haberle dicho que tenía que quedarme ahí y echarle un ojo a Ross. Pero ¿cómo iba yo a saberlo? Me miró con una especie de curiosidad sincera. ¿Quién podría ser aquella chica con sus Louis Vuitton y su vestido negro de las rebajas? Y él también era un misterio. Con sus Vans rojas y su traje marrón holgado y su pelo rubio tan raro. Me tendió la mano, como si esperase que se la cogiera. «Soy Marlowe, Lee Marlowe. Venga, vamos a un sitio donde no haga falta llevar zapatos». Le sonreí y, en aquel momento, supe, así sin más, que aquello era especial. Me sentía como una estrella que se había desprendido del cielo nocturno y había empezado a caer, y no pude pararlo, no quise. Aquel era el momento, el que contaríamos en las cenas con amigos, la historia de cómo nos habíamos conocido y nos habíamos enamorado y nos habíamos hecho viejos juntos. Y ni siquiera morir sería el final, porque si había algo más poderoso que la misma muerte, era el amor verdadero e innegable. Tuve una corazonada. Lo único que quería era hablar con él, respirar sus palabras, entender qué era lo que ponía en marcha aquella mente brillante. Era, ¿cómo dicen los franceses? Una putain de idioté. Florence Day. Le cogí la mano. Y así fue como yo, la chica a la que siempre usaban de cita de repuesto, que prefería esconderse en un burrito de mantas y ver realities malos un viernes por la noche, empecé a salir con uno de los hombres más buenorros que había visto en mi vida. A medida que lo conocí, cuando las citas se convirtieron en meses, en aniversarios y en besos cariñosos, pensé que era una historia de amor merecedora del legado de mi familia. Una novela romántica en la vida real. Tenía el encuentro de los enamorados perfectos, el protagonista más encantador y el escenario más bonito. Una casa de arenisca en Park Slope, con un jardín en la azotea al que me escapaba escribir capítulos y más capítulos llenos de palabras mágicas. A veces me encontraba ahí y me preguntaba con su voz grave: «¿Qué haces aquí, conejito?». Y yo cerraba el portátil, o la libreta, o lo que fuera que estuviera usando para escribir esa noche. Le sonreía y decía: «Nada, pensando en historias». «¿Qué tipo de historias?». Se sentaba en el banco a mi lado, entre una azalea frondosa y una maceta con un poto que se enroscaba. «Espero que sean picantes», decía mientras enterraba la cara en mi pelo y me besaba el lado del cuello en el punto más sensible. Siempre me hacía estremecer. «Mucho», respondía riéndome. «¿Podría echarles un ojo, mejorarlas?». Muy atrevido eso de pensar que no son perfectas ya. Se reía entre mi pelo y murmuraba:
Nada es perfecto, conejito. Y me besaba con tanta suavidad que, si mis labios no estuviesen ya ocupados, tendría que haberlo llamado mentiroso, porque aquello era perfecto. La forma en la que la luz del atardecer se colaba por la azotea, naranja y dorada, de ensueño, y su manera de cogerme con los dedos los lados de la cara con tanto cuidado, aquello era perfecto, él era perfecto. Aún así, seguí escribiendo para Anne en secreto. Nunca me pareció un buen momento para decírselo, porque cada vez que un libro que él editaba llegaba a las listas, el mío llevaba ahí ya unas semanas. Sentía que le estaba mintiendo, a pesar de que había firmado un acuerdo de confidencialidad y me había esforzado por cuidar el secreto. Y por eso le conté el resto. Le abrí mi corazón del todo porque quería compensar el único secreto de mi vida que no sabía cómo expresarle. Le conté todos mis otros secretos y mis pesadillas y por fin, después de un año de besos y citas y promesas que queríamos cumplir, un día que estábamos sentados en el sofá viendo un documental de sucesos paranormales, se lo confesé. La verdad es que no les gusta que la gente les grite para invocarlos. ¿Cómo? Levantó la mirada del libro que estaba leyendo con las gafas puestas en la parte baja de la nariz. Años más tarde me di cuenta de que no las necesitaba. Era una mentirijilla que estaba alimentando. ¿Qué dices, conejito? A los fantasmas no les gusta cuando la gente les grita. Llevaba media botella de Pinot Grigio aquella noche, así que estaba un poco más envalentonada de lo normal. Nunca había hablado de fantasmas con nadie que no fuera mi padre o Ross, y pensé, tonta de mí, que si cambiaba un secreto por otro, el de ser escritora fantasma por una historia de fantasmas de verdad, podría compensárselo. Me lanzó una mirada rara por encima de las gafas de montura negra. ¿Fantasmas? ¿De los que rondan a la gente? Asentí, removiendo el vino en la copa. Mi padre y yo bailábamos con ellos en la funeraria. «Florence», me dijo con tono de reprimenda. «La mayoría solo quieren hablar, ¿sabes? Que alguien los escuche. No es tan tétrico como parece en las películas. No siempre los he visto. Empecé cuando tenía 8, 9, algo así». Se quitó las gafas y se volvió para mirarme en el sofá. «¿Dices que veías fantasmas? Espíritus de verdad, de los que hacen...» Movió los dedos en el aire. «¿Bu?» «Veo fantasmas, en presente, pero... ¿ahora?» «No, ahora mismo no, a veces. Yo no hablo con ellos, no les he hablado desde que me fui de casa». Se estaba mordiendo el interior de la mejilla, como si intentase evitar reírse, y yo sentí que se me partía el corazón. Había cosas que no le podías decir ni siquiera a la gente a la que más querías. Había cosas que nadie entendería nunca, que jamás podrían entender. Y Lee me estaba mirando como me habían mirado todos los días en el instituto, con compasión, casi curiosidad, preguntándose si estaba loca. Entonces sonreí y le di un beso en la boca. «Ja, ¿qué piensas de mi historia?», le pregunté, enterrando la parte de mí que había empezado a fracturarse, esa que nunca, nunca volvería a compartir con nadie. «Es un libro en el que estoy trabajando». Más mentiras, pero cercanas a la realidad. Estaba siendo más sincera de lo que había sido con nadie que no fuera de Myrmont, pero, de algún modo, seguía avergonzándome y haciéndome sentir sola. Apuré el vino y empecé a levantarme del sofá, pero él me cogió por la muñeca y me sentó de nuevo sobre el cojín. «Espera, conejito, es muy interesante», y luego, con mucha delicadeza, me preguntó, «¿Me cuentas más?». Yo me quedé quieta. «¿En serio?». «Claro, si esta historia significa algo para ti, quiero escucharla». Siempre encontraba las palabras perfectas en el momento perfecto. Se le daba bien. Sabía cómo hacerte sentir importante y apreciada. «Pero», añadió, en tercera persona, «por favor, la primera me ha descolocado un poco», admitió con una carcajada. Yo respiré hondo y empecé. Ella sabía que iba a haber un fantasma cuando llegaban los cuervos,
y así es como le conté la parte de mi vida que no podía contarle. Le hablé de los fantasmas de mi infancia, no tan comunes. Pasé años sin ver ninguno. Había visto algunos en la ciudad, pero nunca me paraba a preguntarles si querían algo. Ya no tenía fuerzas para eso, no después de lo que pasé en Myrmont. Quería alejarme de esa vida, de esa parte de mí, y la mejor forma de hacerlo era ignorarlos. No tendría que haberle dicho nada, ni siquiera fingiendo que era una historia inventada. Mi hermana pequeña, Alice, siempre decía que era demasiado inocente, demasiado generosa, demasiado como ese árbol del libro infantil que daba y daba hasta que no le quedaba nada. Demasiado como ese árbol del libro infantil que daba y daba hasta que no le quedó nada. Decía que me saldría el tiro por la culata. Pero, bueno, a Lee Marlowe no le gustaban los tiros, y además yo lo quería, y él me quería a mí. Y vivíamos en una casa de arenisca en Park Slope, y me besó con tanta intensidad que cualquier eco de duda quedó silenciado entre nuestros labios. Puede que hubiese sido esa chica rara que veía fantasmas, pero para él era perfecta. Una noche que salimos a cenar y le hablé de aquella vez que me despertó el fantasma del alcalde del pueblo, que había fallecido hacía poco, me dijo: «Tendrías que publicar la historia, puede que saques millones». Ya intenté publicar una vez y no funcionó, y te aseguro que no gané millones. Soltó una carcajada como un ladrido. Bueno, eso es porque escribiste romántica. ¿Y qué problema hay? Venga, conejito, sabes que puedes aspirar a más. Vacilé. ¿A más? A nadie lo recuerdan por haber escrito romántica, conejito. Si quieres ser una buena escritora, tienes que crear algo que perdure. No sabía qué decir. La verdad es que tendría que haber dicho algo, lo que fuese, para refutarlo, pero si lo hubiese hecho, me habría preguntado cómo lo sabía y tendría que decirle que escribía para Ann Nichols. En aquel momento llevábamos 2 años de relación y él sabía que siempre estaba escribiendo algo, pero yo había sido lo bastante astuta para que no se enterase. Así que forcé una sonrisa y dije: «No lo sé, me gusta bastante la idea de guardarme esta historia para mí. Si no la escribes tú, alguien la acabará publicando. Puede que, si lo hubiese presionado, él hubiese terminado soltando prenda. Que conste, nunca me habló del libro que estaba escribiendo. No me lo contó hasta que se vendió en una subasta por $1.000.000, justo por lo que dijo que se vendería el mío. El libro lo compró su editorial, y cuando leí la noticia de la venta, me di cuenta de que no daba ningún detalle. Gilligan Strauss, de Fawkes Publishing, ha comprado en una subasta en la que participaban 2 editores los derechos del debut del editor de Fawkes, Lee Marlowe, y los de una segunda novela, William Brooke. De Angel Firelight negoció la venta. Y Lee tampoco me contó nada. «Es un libro, conejito», se rió. «Alégrate por mí». «Claro que me alegro», contesté, porque era tonta, muy tonta. Tendría que haberme alegrado por él. Tendría que haber estado eufórica. Era un cuento que le cambiaría la vida. Podría dejar el trabajo, dedicarse solo a escribir y hacer todo lo que me había dicho que quería hacer, pero no podía porque el trabajo se lo impedía. Y ahora era un escritor de éxito. Tendría que haberme alegrado. No, sí que me alegré, de verdad. Entonces, una noche, unos meses después del acuerdo, se dejó el ordenador abierto cuando se fue a recoger la colada. Yo nunca había fisgoneado sus cosas. No quería, confiaba en él. Era tonta. Porque se había tomado en serio lo que me había dicho. Si no escribiese historia yo, lo haría otra persona. Pero yo no pensaba que sería él. 3 años y un día después de conocer a Lee Marlowe, me di cuenta de que yo no había entendido en absoluto nuestra historia. Yo era la protagonista, pero no de mi propia narración. Era la protagonista de la suya. Estaba cosida a esas páginas, a cada palabra, tejida en cada frase. El libro que había vendido era sobre la funeraria de mi familia, sobre las historias que le había contado, los fantasmas, los funerales, las tumbas, los acosadores que se habían metido conmigo y me habían llamado Miércoles Adams.
que me habían echado tinta en el pelo, los recuerdos de mis padres bailando en la funeraria por la noche, cuando pensaban que los niños nos habíamos ido a dormir, de mí y mi hermana peleándonos por la urna de nuestra abuela y las cenizas esparciéndose por el suelo, del gato callejero llamado Salem, al que atropellaba un coche por lo menos una vez al año y nunca, nunca moría, hasta que el cáncer se lo llevó 14 años después. Estaba todo ahí, todos mis secretos, todas mis historias, toda yo. Me había usado como inspiración y me había usado a secas. Había usado el dinero del libro para dejar el trabajo y dedicarse a escribir y, cuando le eché en cara lo de la historia, y me acordaré de eso hasta el día que me muera, me dijo: «Conejito, tú aún puedes escribir tus novelas románticas. ¿Por eso crees que estoy enfadada? No ibas a escribir el libro. Eso no lo sabes. Venga, conejito, ¿no estás siendo un poco injusta?» Había intentado tranquilizarme mientras yo pasaba por su lado a empujones por la escalera de la casa de arenisca, su casa de arenisca. Y puede que sí, puede que lo estuviera haciendo, pero ¿qué le pasa al final, a la Florence de tu libro? ¿Llega un tío y la salva y luego le roba su historia? Entonces cambió la actitud. Seguía encantador, seguía mirándome como si fuese el centro del universo en torno al que orbitaban el resto de las cosas. Pero, de pronto, esto había dejado de tener valor. «No puedo robarte algo que nunca habrías escrito, Florence. Había sido una completa idiota. Lo que fuera que sintiera no era nada, no era real». Entonces me cerró la puerta en las narices. Literalmente, ni siquiera intentó explicarse ni pedirme que volviese. Me dejó en la acera una noche fría de abril con una maleta enorme, la única que tenía, y 2 macetas de potos que había robado del jardín de la azotea. Y todas sus historias empezaron a cobrar sentido al pensar en ellas del mismo modo que él pensaba en las mías. Eran ficticias. Pensaba que conocía a Lee. Había estudiado en Yale y lo había dejado porque quería enseñar francés a niños huérfanos en Benín. Solo había vuelto porque su madre había muerto de cáncer y quería ayudar a su padre a pasar el duelo. Tenía una hermana en un asilo en Texas, que sufrió un aneurisma cerebral el día de su boda, y siempre donaba dinero a asociaciones contra el maltrato animal porque había hecho un voluntariado en una cuando iba al instituto. Y yo me lo tragué todo, nunca me lo cuestioné. Porque iba a hacerlo, confiaba en él. Pero empecé a entenderlo después de la noche que me dejó bajo la lluvia. Sus mentiras fueron encajando, una a una, hasta cobrar sentido. Si ni siquiera sabía cuál era la capital de Benín. Es Porto Novo, por cierto. La verdad era que a Lee Marlowe lo echaron de Yale por los suspensos. Sus padres vivían en Florida y su hermana estaba casada con un bibliotecario y vivía en Seattle. Nunca intentó estudiar un máster en Oxford. Nunca fue becario de Wall Street Journal. Y yo tenía el corazón roto. Ahí, plantada en la acera bajo la lluvia de abril, hice lo único que se me ocurrió. Llamé a Ross, y su compañera se marchaba del piso. Sí que me pasó por la cabeza volver a casa, claro, porque con un abrazo fuerte de mis padres estaría bien de nuevo. Pero regresar significaba que todo el mundo que decía que no me iría bien en Nueva York, que esperaba que volviese para susurrar sobre la chica que hablaba con fantasmas, tendrían razón. Y a esa historia no podía enfrentarme, todavía no. Así que me planté en la puerta de casa de Ross aquella noche lluviosa de miércoles. Y desde ese día no he sido capaz de escribir nada romántico.